Muy buenos días, mi nombre es Francisco Torres. Aquí muestro el documento de identidad para verificar la persona que soy. En el día de hoy vamos a exponer el desarrollo del paper titulado Diseño y simulación de un variador de frecuencia para motor trifásico en Proteus. Inicialmente tenemos el resumen que básicamente consiste en las etapas que desarrollamos en donde estuvo la parte del diseño, la construcción y la simulación, considerando unos valores inicialmente dados como pauta, en donde logramos obtener un funcionamiento idóneo integrado, integrando cada una de las partes desarrolladas y efectuando unas pruebas para ver los comportamientos esperados al momento de realizar las partes del funcionamiento del variador de frecuencia como tal. Por ende, variando la frecuencia, que es lo que al fin y al cabo se quiere con el equipo construido, logramos obtener la regulación de las velocidades del motor, en donde veremos que la tendencia es que a menor frecuencia era menor la velocidad y aumentarse era mucho mayor. Entonces, pues inicialmente tenemos eso en donde está referenciado en el texto por unas palabras claves, lo que es variedad de frecuencia SPWM y el uso de Proteus de puente H y la materia como tal, que es la electrónica de potencia como la palabra clave para el desarrollo. Y aquí tenemos el abstract, el que viene siendo lo mismo de resumen, pero en inglés. Inicialmente tendríamos esa parte y posteriormente la introducción, en que en este caso vamos a tener un motor trifásico y que en procesos de automatización es muy usado. Este tipo de tecnología que permite controlar la frecuencia para tener efectos en las velocidades y por ende la importancia de este documento o de este trabajo al momento de desarrollo es que nos permite integrar fundamentos técnicos y habilidades prácticas en la electrónica de potencia para poder reforzar ese conocimiento y llevarlo obviamente a un punto en la industria. El marco teórico aborda varios referentes desarrollados a lo largo del trabajo, en donde definimos lo que es un variador de frecuencia y un funcionamiento en relación con lo que es la corriente alterna y continua, que es lo que venimos integrando en el trabajo, que es, que es un proceso de conversión de energía y este trabajo sobre ella para generar esas señales que necesitamos para variar el pulso sinusoidal. Y eso es algo que también está muy estudiado, como el caso de Pavón Hernández, en donde estudian todos esos e implementan lo que es la variación de pulso sinusoidal y utilizan lo que es el pulso variado originalmente para poder utilizar el sinusoidal y aplicárselo y obtener los resultados de la variación en este. Obviamente, también tenemos el uso de los componentes que involucran en las diversas etapas del circuito integrado y vemos que también se ha hecho estudio como es el caso de Pavón Hernández y lo que es la parte del filtros y el uso de capacitadores e inductores, que es muy importante y esto también ha sido estudiado inicialmente. Esa sería la introducción. Pasamos a la metodología propuesta, que básicamente consiste en una metodología tipo cascada que va relacionada con las etapas desarrolladas, que fueron tres, en donde tenemos lo que es la parte del diseño, la generación de señales, que aquí vemos lo que conlleva a esta etapa para poder determinarlas. Se lleva esto y allá posteriormente a la finalización. Pasamos a la fase 2, que fue diseñar la etapa de potencia, en donde obviamente integramos muchos de los componentes. Posteriormente a esto tenemos lo que son añadir filtros, pasa abajo, y este involucra también la comprobación de las señales generadas y las condiciones y pruebas. Es donde aquí vemos referenciada en cada una de las etapas y posteriormente esto al fin para poder cumplir con esta meta. Inicialmente tenemos la presentación de los resultados y para ello tenemos que
que remontar a la fase 1, en donde vemos unos parámetros dados inicialmente importantes como la frecuencia, el valor del voltaje RCM, los rangos de operación que vamos a tener y ya estos son los cálculos que hemos visto desarrollando, en donde obteníamos los voltajes pico a pico y los voltajes de corriente continua, los valores de los capacitores, y eso lo venimos compilando. Aquí vemos el desarrollo de la fase de conversión de energía AC a DC. Este fue el circuito propuesto. En su momento, las señales generadas que fueron la sinusoidal, la rizada, como ya aquí se empezaban a ver la conversión, estos los trabajamos en las primeras etapas y fueron definidas también cada una de estas etapas y los valores que estas tienen, y fueron descritos los comportamientos en donde se les da la debida explicación del porqué de los resultados, en donde tenemos esa parte aquí. Aquí tenemos la caracterización de filtros y vemos la comprobación con los equipos que nos podrían dar. Aquí tenemos las explicaciones y los factores del por qué de pronto a veces los valores calculados y los simulados no son tan distintos. Posteriormente a estos tenemos la fase 2, donde vamos a hallar el voltaje pico de la señal de control, en donde en base a los parámetros dados inicialmente tenemos que definir también esos parámetros para poder trabajar los amplificadores operacionales. Posteriormente a esto tenemos la descripción del circuito que teníamos aquí. Ya sabemos que este circuito toma las señales de la sinusoidal y la triangular para poder finalmente originar las señales PWM, que se va a combinar y se va a convertir en la señal SPWM. Posteriormente a esto tenemos las configuraciones que fueron desarrolladas. Aquí vemos cada una de las pruebas efectuadas y las señales obtenidas. Aquí vemos las señales generadas, las inversas y las señales pico obtenidas con respecto a la triangular. Tenemos las explicaciones dadas una de estas etapas. Ahora bien, vemos también los contenidos en los comparadores, las señales obtenidas, ya las señales siendo moduladas. Ya con estos comprobadores generamos las señales PWM, y pues posteriormente a esto, con esto vamos, para no dar mucho más, entramos a la fase 3, en donde ya empezamos a diseñar lo que es el circuito compilándolo en todo, incluyendo ya una parte que son los filtros y la inclusión del puente H y los drivers, en donde aquí es básicamente lo que determinamos eran los valores del capacitor y los inductores de la fase de los filtros. Aquí vemos el circuito desarrollado, vemos el circuito obtenido ya compilando con todo. Entonces tenemos la etapa de los generadores, después tenemos la de los amplificadores y de los drivers. La etapa de conversión de energía AC a DC y el puente H, que se energiza con la anterior etapa y la etapa de los filtros, con cada uno de los instrumentos conectados para su monitoreo, y es lo que vamos a ir viendo. Miren, aquí tenemos la etapa de los generadores de señales y el osciloscopio. Esto fue también explicado anteriormente y tiene su sustento en cada una de las etapas. Posteriormente a eso tenemos las explicaciones de los bloques comparadores, las señales de cada uno de los generadores. También empezamos a desglosar cada una de las etapas en donde vienen interactuando las señales de seno de a la triangular, para obtener incluso la inversa de seno B, y cómo empiezan a interactuar con los amplificadores para originar los pulsos. Posteriormente a esto tenemos la interacción con los drivers, que toman las señales generadas, y tenemos la explicación del circuito con los integrados. Tenemos lo que son las partes de cada uno de los elementos, sus funciones,
Tenemos la integración de la fase AC/DC para energizar el puente H y que ya en la base A, empezamos a tener aquí lo que es la integración hacia el motor, en donde las señales de alto y bajo se transfieren hacia él. Aquí tenemos las explicaciones y la interacción de cada uno de los elementos, y aquí ya vemos que las señales originales del puente H vienen a entrar a los filtros, a la etapa del filtro hacia el motor, y en esta etapa ya aquí tenemos obviamente también la explicación. Pero ya con ellos obtenidos esta configuración, en donde también se intervino una de las fases en donde se está simulando una conexión aquí para que pueda funcionar el motor trifásico, pero en modo 2. Ya procedemos a tomar lo que es la parametrización de las señales que se van a hacer en los generadores de señal, en donde en la anterior imagen se muestran los generadores de señales, que son las señales generadas, y es como una compilación de todo lo que desarrollamos en la fase anterior. Tenemos la original sinusoidal, la sinusoidal inversa, la señal pico, los modulados generadores. En los comparadores tenemos con respecto a seno de A y con respecto a seno de B, la SPWM y su inversa. Ahora, aquí tenemos ya las señales que entran a los drives. Vemos que ya se van produciendo una tendencia hacia una señal sinusoidal modulada. Posteriormente a esto, ya vemos la entrada en los puentes H, y como ya se empiezan a notar una mayor interacción con ellos. Y el tema de los voltajes también, como empiezan también a interactuar. Vemos que en la siguiente etapa hay una reducción de voltaje, considerando que ya es anotada, aquí, y que en los escritos de por qué se producen estas caídas de tensión, en donde se interactúan los saltos en cada una de las etapas y las pérdidas. Y vemos que obviamente ya aquí en esta misma etapa nos vemos que en las salidas enviadas hacia el motor tenemos ya las señales sinusoidales con tendencia ya modulada. Ya la podemos ver, y una prueba efectuada en donde empezamos a interactuar con las frecuencias y las calculadas, y vimos que la diferencia y los errores son muy parecidos. Vemos cómo se empiezan a interactuar y los resultados obtenidos. Entonces, en torno al voltaje y a la velocidad, es que teníamos que a menor frecuencia, menor velocidad, y a mayor frecuencia, mayor velocidad. Aquí vemos las señales generadas para lo que fueron los 70 Hz. Posteriormente, aquí vemos las interacción. Vemos lo que fue a 80 Hz, y en cada una de las señales, tanto la señal original como la inversa, hacia esa etapa. Vemos posteriormente con 100 Hz los valores obtenidos, y aquí vemos que podemos ir controlando, y aquí el motor nos permite ver las velocidades. Ya con esto, pues, obviamente, llenamos las tablas en base a los parámetros obtenidos, en donde también se nos pide una segunda prueba, y pues también fue efectuada, en donde obviamente son valores similares, en donde se nos piden el funcionamiento del motor. Y aquí tenemos las 3 pruebas efectuadas sustentando este funcionamiento para comprobar, vamos al circuito construido. Entonces, ya una vez abierto el programa, vemos que el mismo circuito mostrado en el desarrollo del documento, y tenemos que lo que viene siendo la parte de aquí en donde vamos a trabajar, en donde básicamente lo que tenemos que hacer es ejecutar. Esperamos a que el circuito nos permita generar la ejecución, y una vez generado, lo que tenemos que hacer es dar debut, buscar lo que es el generador, que es con respecto al seno de A. Le damos clic aquí y nos va a salir la pestaña. Entonces, en base a los parámetros dados en el inicio del ciclo, tenemos que
quiere una prueba con 40 hercios, configuramos aquí 40 hercios, vemos la relación de voltaje con respecto a la velocidad y tenemos que los resultados fueron un voltaje aproximado de 95 voltios y una velocidad cercana a 1020 RPM. Vemos que a medida que se va avanzando la simulación, el motor va alcanzando esos valores. Miren que el voltaje está muy cercano ahí, pero mientras el motor pierde velocidad, vamos a tener esos resultados en su medida, hasta el punto en que se estabilice. Posteriormente a esto, ya con esto podemos comprobar que efectivamente está oscilando dentro de los valores calculados obtenidos ahí en su momento. Posterior a esto podemos aumentar la frecuencia hasta 70 Hz y vemos que el motor empieza a tener una creciente inmediata en donde básicamente va a ir subiendo hasta 1900 RPM. Ya vemos que ya vamos obteniendo ese resultado. Ya con esto podemos pasar a la tercera prueba en donde son 120 Hz. Subimos a los 120 Hz, configuramos y vemos que inmediatamente el motor empieza a cambiar su valor de giro. Ya empieza a tener una mayor velocidad llegando hasta los 2900 RPM. Vemos fácilmente y sin ningún esfuerzo el motor llegó a este rango y aquí va a mantenerse. Con esto comprobamos la fidelidad del ejercicio. Muchas gracias.